ustedes. A continuación les daremos a conocer el siguiente tema: patología general de la evaluación educativa. Según el autor Miguel Santos, al referirse sobre la patología general de la evaluación educativa, el autor se enfoca en los problemas que tienen que ver con el proceso de la evaluación institucional educativa en sus diversos niveles. Como primero tenemos evaluación del alumno, segundo de los centros y tercero de los programas y reformas. En el complejo mundo de la educación, por tantos motivos particulares y cambiantes, se realizan diversos procesos evaluadores del currículo que están afectados por patologías muy diversas. Se habla de patología porque la evaluación, tanto de carácter funcional como la investigadora, puede ser manejada para servir los intereses del evaluador, ya que éste puede llamar evaluación a la operación que desee. Puede evaluar aquello que le interese en las formas y momentos que determine con los instrumentos que considere oportunos. Cabe resaltar que es muy importante saber que la patología que afecta a la evaluación afecta a todas y cada una de sus vertientes. ¿Qué quiere decir esto? Se realizan las siguientes preguntas: ¿por qué se evalúa y para qué? ¿Quién evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Para quién se evalúa? ¿A quién se evalúa? ¿Con qué criterios se evalúa? ¿Cómo se evalúa la misma evaluación? Entre otras. ¿Qué se quiere decir con todo esto? Que el estudiante, al ser evaluado, debe de tomarse en cuenta y valorar su conocimiento, que sea más allá de una evaluación superficial, que no sea simplemente con un instrumento, que se vea más allá de las carencias que presenta el estudiante. Patologías que se deben a la atrofia de funciones que son circunstanciales con un estado de salud educativa, carencia de disfunciones, es una de las primeras patologías que están más latentes actualmente. Entre las patologías tenemos como primero, solo se evalúa al alumno. ¿Qué quiere decir esto? Si es protagonista el alumno, se le examina siguiendo una temporalización determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que se le dan resultados prácticamente inapelables. Se le considera el único responsable de los mismos. A cada alumno se le asigna en el expediente un valor numérico. El alumno es el resultado de su capacidad y de su falta de derroche de esfuerzos. Esto quiere decir que en el caso de fracasar, solo es él quien deberá pagar las consecuencias. Solo él deberá cambiar. Lo demás podrá seguir como estaba. La evaluación se convierte en un proceso conservador. La distinción socorrida de evaluación suficiente y evaluación satisfactoria viene a poner manifiesto otro flanco de la patología. ¿Por qué? Porque se utiliza como criterio referencial fáctico la consecución de unos conocimientos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que él es protagonista, el alumno es el protagonista de la evaluación, pero el error está en evaluarlo a él sin tomar en cuenta lo demás. Ante entes educativos, si se fracasa, se cree que solamente tiene que cambiar es él y lo demás puede seguir como está. La posible solución casi está implícita en el título. Debe evaluarse todo lo que pudo haber influido en el desempeño de ese alumno, como la misma institución, sus padres, metodología educativa, su contexto familiar, entre otros aspectos. Continuando con el punto 2, se evalúa solamente los resultados. No solo importa que sea lo que se ha conseguido, sino el cómo, a qué precio, con qué ritmo,
¿Con qué medios? ¿Con cuántos esfuerzos? ¿A qué costa? ¿Para qué fines? Esto nos lleva a un pensamiento en una conferencia de Miguel Santos que dice que los alumnos aprenden más de los profesores que aman. La evaluación permite poner en el tapete todas nuestras concepciones, principios, actitudes sobre lo que es la enseñanza y el proceso de enseñanza y aprendizaje. En un aula puede haber tareas como memorizar, aprender, comprender, analizar, opinar y crear. Pero ¿de qué hay más evaluaciones? La evaluación condiciona todos los procesos de aprendizaje por el cual pasa un estudiante. Nosotros reforzamos simplemente la de repetir, ya que el estudiante se enfoca solamente en transcribir y estamos enseñando a un alumno solo a repetir, pero sin comprender. Esto nos lleva a un relato que dio en una conferencia Miguel Santos, nos da un vivo ejemplo de que solo se evalúa el resultado. Santos relata de cómo al momento de la entrega de boletines para nosotros significa que un padre le va a preguntar a su hijo única y exclusivamente si aprobó las materias que está cursando. Jamás le pregunta si lo disfrutó, cuánto se esforzó. Por lo tanto, el estudiante se enfoca en ¿qué? En que solo importa el resultado final. De allí viene este punto. Como tercer punto, se evalúan solo los conocimientos. Aquí se evalúan más los resultados y no los procesos con los que llegan a estos. Se realiza una estructura más estricta, dejando a un lado las aptitudes, destrezas, hábitos y valores. Como docente, es difícil evaluar otras facetas. No es tarea fácil, ya que como profesionales no tenemos conciencia de evaluar otros aspectos educativos relevantes. No conocemos otras formas de acercar una evaluación más adecuada a los mismos. Las limitaciones nacidas en la diferente formación, desconfiamos de cómo se pueden realizar tareas de manera espontánea. Esta patología consiste en tomar en cuenta solo lo que se desee evaluar. Sus proyectos están enmarcados en forma de encadenamiento lineal, con objetivos, contenido, metodología y evaluación de los resultados, pero en ningún momento toma en cuenta los factores secundarios o que aparecen a medida que se va desarrollando el proyecto, los cuales son inesperados y son parte de este para obtener un resultado. Un ejemplo para este tipo de patología es cuando realizamos una pequeña actividad grupal o taller dentro del aula de clase y evaluamos solo el resultado final entregado por ellos en una hoja de papel, sin importarnos o tomar en cuenta la evaluación de aquellos aspectos secundarios como son la relación en equipo, la actitud de ellos ante el desarrollo de esta actividad y el trabajo en equipo, entre otras cosas más, que también forma parte de ese resultado final entregado, el cual vamos a evaluar. Esta patología está completamente ligada con el atribuir un valor numérico a realidades complejas, corriendo el riesgo o el peligro de ser poco precisas y a su vez poco objetivas en el momento de evaluar. Es una patología en donde el docente se siente seguro, ya que por medio de esta podemos saber si un estudiante está apto o no apto para la aprobación de un curso o de cualquier asignatura. Y el estudiante, al ser evaluado en forma cuantitativa, puede saber qué tanto aprendió sobre este tema y a su vez qué tanto le puede faltar para tener un conocimiento completo del mismo. Cosa que no pasa con una evaluación cualitativa, ya que estas vienen descritas en forma literal, como por ejemplo con la expresión progresa adecuadamente. Y nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significará progresa adecuadamente? ¿Estaremos cerca de un 20 o qué tan lejos estamos de él? Porque siempre hacemos la comparación con respecto a la parte cuantitativa.
ya que con la cualitativa muchas veces no quedamos claros en lo que ésta nos quiere indicar. Pero no podemos hacer a un lado este tipo de evaluación, ya que por medio de esta podemos saber cómo aprende el estudiante, cómo relaciona lo aprendido, para qué le sirve exactamente lo que está aprendiendo, entre muchas cosas más. Se utilizan instrumentos inadecuados. Cuando se evalúa el desempeño estudiantil, por lo general se utilizan ciertos tipos de instrumentos de medición, como son el cuestionario, la escala de estimación, listas de control, entre otros, los cuales son imprecisos y no permiten un análisis exhaustivo, ¿sí? Por ello, los instrumentos deben recoger información como es realmente importante el contenido. Ha seleccionado el profesor instrumentos para evaluar significativamente. Las preguntas del profesor se enfocan en evidenciar lo que el alumno aprendió. La interpretación del profesor son las mismas que el alumno. Bueno, esto en cuestión es una aplicación habitual de este tipo de pruebas objetivas, bajo un pretexto de que son más justas, ya que miden a todos por igual, pero no debería ser, porque cada alumno es diferente, no podemos evaluar a todos bajo ciertos criterios. Entonces los instrumentos deben ser adecuados tanto a la capacidad del estudiante como el de los temas, ¿sí? Porque hay un estudiante que le tiene miedo escénico, no va a preferir una prueba oral, va a preferir una prueba escrita, y el escrito no le va a preferir una oral. Entonces, por eso es que son inadecuados. Se evalúa estereotípicamente. Los profesores repiten una y otra vez los esquemas evaluativos año tras año de la misma forma, de manera tan automática, que utilizan los mismos. Si es un matemático, utilizan los mismos ejercicios siempre. Entonces ya el alumno se preocupa más por ver qué evaluación es la que el profesor va a hacer el siguiente año, y ya vienen prevenidos. Entonces, por lo tanto, se recomendaría someter a evaluación el sistema evaluativo empleado. O sea, si yo estoy haciendo las mismas fórmulas, tengo que corregirlas. Negociar con los estudiantes los mecanismos de evaluación, ¿sí? No siempre meterles los mismos, porque nos vamos volviendo muy estereotípicos. Y analizar permanentemente la actividad desempeñada. No se evalúa éticamente. A la hora de evaluar a los estudiantes, la misma puede convertirse en un instrumento de opresión. Por ello, cuando se articula el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el resultado de la evaluación, se corre el riesgo de la manipulación y del sometimiento al alumno. Tal es el caso de que recordemos que el profesor tiene toda la autoridad, todo es un momento decisivo. Si el profesor no tiene mucha empatía con el estudiante, pudiese tener baja calificación. Si por el contrario el profesor es muy amistoso con el estudiante, podría tener una alta calificación. En pocas palabras, la evaluación se volvería muy subjetiva. Por ello, hay que tener en cuenta dos recomendaciones. La primera de ellas es considerar la evaluación como un elemento del proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda sería renunciar al sectarismo y aperturar el pensamiento para que la crítica y la discrepancia constructiva tengan el acceso. Se evalúa para controlar. Actualmente la evaluación se ve como una instancia final de un aprendizaje, para ver si el alumno sabe o no. No se valoran las condiciones contextuales, ni siquiera los aspectos personales de los alumnos que afectan a los aprendizajes. Por ejemplo, cuando los profesores se niegan a explicarle a sus alumnos de dónde proceden tales calificaciones y el alumno no recibe respuesta, se puede dar el caso de cometer los mismos errores una y otra vez, tanto del docente como del estudiante. Es decir, no se descubren los fracasos o los aciertos que pudieran llegar a servir para mejorar en el caso de los estudiantes. El poder sancionador de la evaluación no constituye su esencia más rica ni más dinámica. Se deben tener varios aspectos de renunciar al carácter sancionador de la evaluación. 3 aspectos.
No confundir el control con evaluación. Segundo aspecto, explicar a los estudiantes de dónde proceden las calificaciones. 3. Planificar nuevos procesos en función de aquello que es considerado acierto o fracaso. Para finalizar, en la evaluación existen muchas patologías que deben corregirse. Consideramos solo unas formas de superarla. Por ejemplo, sabemos que debemos valorar el trabajo que el docente realiza, considerando si está evaluando adecuadamente el proceso de cada estudiante, tomando en cuenta que hoy debe ser una evaluación formativa entendida como un proceso a través del cual se observa, se recoge, se analiza la información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.